eh, al Evangelio de Lucas. Vamos a ir ahí al Evangelio de Lucas, en el capítulo 5 y el versículo 27. ¿Ya estamos transmitiendo? Damos la bienvenida a nuestros hermanos en YouTube y en Facebook y a todo el que se va a conectar, que esta palabra pueda llegar, que pueda ser de bendición y que todos crezcamos, así como dijo el apóstol Juan, que prosperemos así como prospera nuestra alma. Así que esta noche, si ya lo tienen, el Evangelio según San Lucas, capítulo 5, versículo 27. Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y dice: después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Puede sentarse, amado hermano. Yo le estaba contando a la pastora Irsi que para amanecer hoy, yo amanecí con algo extraño, porque yo veía una palmera, y ustedes saben cómo es una palmera de coco, es grande. Lo que me pareció extraño es que arriba, donde deben estar los cocos, no habían cocos, en la palmera habían naranjas. Entonces yo decía: ¿cómo una palmera va a dar naranjas? Y de repente apareció otro árbol, y el otro árbol era un árbol de naranjo, los que conocen los árboles de naranjo, sin naranjas y sin hojas, y estaba totalmente seco. Y yo le decía al Señor: ¿cómo una palmera va a dar naranjas? ¿Cómo es posible también que el árbol de naranjas esté tan seco? Ahora yo le pregunto: ¿puede un árbol de coco dar naranjas, hermanos? No puede. Y la Biblia dice que el árbol malo no puede dar buenos frutos, y el árbol bueno no puede dar malos frutos. Así que, pensando en esto y hablando con el Señor acerca de eso, el Señor me trae a esta meditación donde Él hace el llamamiento al discípulo Mateo, que aquí se llama Leví, pero es Mateo, el que escribió el libro de Mateo, el primer evangelio. Así que dice: después de estas cosas salió. ¿Quién salió? El Señor Jesús. Y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Cuando yo pienso en Mateo como ser humano, como Angie Rodríguez, pienso en un traidor. Pienso en alguien, no merece, de verdad. No merece mi confianza, no merece mi amistad, no merece nada mío, porque es un traidor de la patria. Y los que han ido al ejército y saben y conocen a los desertores dicen: este es un desertor. ¿Y qué es un desertor? Es alguien que se salió del ejército, ¿verdad? Así que cuando yo veo a Mateo, como humana que soy, veo a un traidor, porque en la cultura judía, un publicano era un judío, un israelita que se había hecho del lado de los romanos, y los romanos eran los que tenían bajo vasallos al pueblo judío. El imperio romano gobernaba toda Asia y parte de Europa, y entre sus gobernados se encontraban los judíos. Así que Leví o Mateo era alguien que se había pasado para los romanos y le cobraba los impuestos a su misma gente. Así que era como que yo dijera: vaya, hermana Ilsi,
tiene que pagarme. Como salvadoreña, vengo como Hacienda aquí, págueme porque usted me debe la renta, no ha pagado el IVA. Y ella dice, yo pensé que la hermana Angie era cristiana igual que yo y era mi hermana. Y dice, pero y no sé si usted, si me está entendiendo el concepto de lo que le estoy diciendo, que muchas veces nosotros nos comportamos como este hombre, como Mateo, y hacemos cosas que no debemos hacer. Entonces Mateo está allí y me imagino que llegaba donde sus hermanos y le decía, hoy no me has pagado el dracma, porque así se llamaba la moneda. No me has dado la moneda que me tienes que dar, me debes esto. Aquí te tengo en el libro de los deudores. Y ahora le pregunto, ¿cuántos estaremos en el libro de los deudores en el cielo? ¿O estábamos allí? Si alguien me dijera, hermana, y yo nunca he estado en el libro de los deudores. Ahora, usted, humanamente, alguien podría decir, yo nunca le he debido nada a nadie. Pero yo no le creería, porque todos en algún momento hemos debido algo. Imagínese deberle algo a Dios. Y todos, dice la palabra, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Así que el Señor, que ya nos conoce, que sabe quiénes somos y que sabe quién era la hermana Angie Rodríguez, dice, pobrecita mi hija, tan criticona que es ella, tan metiche, tan murmuradora. Porque miren, nosotros estamos siempre criticando al mundo, pero no nos vemos nosotros. Ay, como ya están preparándose, celebrando la Navidad, pero casi, ¿quién aquí no se conoce ese himno? Te lo voy a decir así, porque es parodia lo que le estoy diciendo. Y entonces cuando usted escucha esa canción, se le vuelve aquella melancolía. O sea, llegó la Navidad y yo sigo igual. Y seguí aquella que... Y es casado. Y dice, ay, Señor. Y entonces venimos y nos portamos fariseamente. Ay, el hermano. Se convierte la hermana Angie. Y empezamos a criticar a todos. Y los esposos empiezan a verle todos los defectos. Es que usted me quema la tortilla, amor. ¿Para qué me está tostando? No me tueste las tortillas porque me las deja todas quemadas. Mire, y el esposo, y la esposa le mira al esposo, ay, pobrecito, es que todo olvida a él. Mire, hasta el jabón que se tenía que echar en la cara. Mire, usted me deja el grifo del baño, siempre me lo deja abierto. Y nos estamos criticando por todo. Y criticamos a medio. Ya vio que la jovencita salió embarazada, sin papá. Pero no se está viendo ella, que quizás en su juventud salió embarazada, sin papá, tiene 3 hijos que son de un papá distinto, topados en la procuraduría, pero es una experta moral en criticar a los demás. Ay, ya vio los hijos de la hermana Angie. Miren cómo tira duro del altar, pero ya le vio los hijos a ella. No han venido hoy, hermanos. Y ya le vio los hijos. Mis hijos no eran así. Y yo le cuento, tener adolescentes no es fácil. Tener adolescentes no es fácil. ¿Cuántos pasamos aquí ya de los 80? ¿Cuántos fuimos adolescentes? ¿Cuántos nos equivocamos un gran montón de veces? Ay, pero somos expertos en estar criticando a los jóvenes, pero no nos acordamos quiénes fuimos nosotros. A eso quiero traerle esta noche. Y dice que Leví estaba cobrando los impuestos y el Señor lo mira y le dice, sígueme. Lo cual me da a mí el mensaje de que el Señor no le importó
que Mateo haya sido un traidor de la patria, que Mateo sea alguien que se había enriquecido cobrándole a sus mismos hermanos, porque como él no mira como usted y yo miramos lo externo, miramos lo que está aquí, pero él, que sí conoce el corazón, sabía que ese hombre lo iba a seguir cuando lo llamara. Así que el Señor le dice: sígueme. ¿Y qué dice que hizo Mateo en el 28? Y dejando la mitad de las cosas, lo siguió. ¿Cómo dice? Todo, dejándolo todo. ¿Y qué es dejar todo? Ay, me imagino que tenía que dejar las tranzas. Ya no podía cobrarle más de lo que debía. Ya no podía haber extorsión. Ya no podía haber soborno, ya no podía haber fraude. Mateo ya no iba a poder gozar de los privilegios que gozaba cobrándole al imperio romano. Mateo ahora entiende que ninguna de las cosas humanas, ni todo el dinero, ni el estatus que le daba ser cobrador de impuestos con los romanos, ni la seguridad que eso le daba, nada de eso es tan importante como seguir al maestro. Entiende lo que le estoy diciendo. El Señor no lo llamó a usted y a mí porque nosotros éramos unos grandes santos. Nos llamó por lo contrario, porque usted y yo éramos grandes pecadores y seguimos siéndolo, solo que ahora la sangre de Cristo nos limpia. Ahora dice: y Leví le hizo un gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Voy a entrar al segundo punto. Así que Mateo deja todo. En el mismo momento Mateo deja todo y dice, y le dicen los romanos: y vas a dejar tu posición y vas a dejar todos los beneficios que tienes por seguir a Jesús, a un predicador, a alguien que no te ofrece nada. Y Mateo dijo: sí, yo dejo todo y sigo a mi Señor. Pero no solo hace eso, hace una gran fiesta en su casa. Es lo que la iglesia debería de hacer cada vez que alguien viene a este lugar o entra a una iglesia y entra un bolito y entra un pecador y entra alguien con trataje y viene un homosexual y se arrepiente y viene a los pies de Cristo. Usted y yo deberíamos de hacer fiesta, porque en los cielos se hace fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Así que él dice que le hizo un gran banquete al maestro en su casa. Él estaba feliz. Y se ha fijado que la felicidad de uno incomoda a otros. Se ha fijado que el éxito de unos es la molestia de otros. Se ha fijado que dentro de las iglesias cristianas la competencia es tan grande que cuando vemos que otro, el Señor le ha dado más que a mí, yo me enojo. Se ha fijado que dentro de las iglesias cristianas, cuando vemos prosperar a otro hermano, en vez de alegrarnos, nos confunde y nos enoja y nos molesta que el otro prospere porque yo no estoy prosperando. Y el Señor nos conoce y dice que el Señor le hizo una gran casa, una gran fiesta, un gran banquete hizo Leví en su casa. Y era necesario ese banquete. Yo no sé cómo fue cuando usted se convirtió a Cristo, pero el día que yo me convertí a Él, yo no paraba de llorar. Yo le decía: gracias porque yo no merezco nada tuyo. Gracias porque lo más sucio tú lo rescataste. Y yo en mi corazón le hice una gran fiesta al Señor. Y yo no sé cómo fue la suya, pero me imagino un Leví que era de menospreciado. El pueblo estaba enojado con él, nadie lo quería y él mismo de seguro a sí mismo se veía como nadie. Quizás ni él solo se quería tampoco, pero está viendo a un Jesús que no viene con religión, que no viene con estereotipos, que no viene con una intelectualidad, ni viene ni siquiera con ningún prejuicio, sino dice: a este recaudador de impuestos que nadie quiere, este va a ser mi discípulo.
Así que era necesario y era algo gozoso. Y él hace un gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿Y quiénes eran los publicanos? Los publicanos eran la gente que no era de los judíos, que no era farisea, que no era doctores de la ley. Eran como aquella mujer cananea que el Señor le dijo: no le puedo dar a un perrillo lo que es de los hijos. Era como aquella mujer, como aquel centurión que dijo: no puedo ir donde él porque yo soy romano y tengo soldados a mi favor. Los publicanos eran gente pecadora que dentro del templo de Jerusalén no tenían un lugar. Eran gente que realmente nadie los quería, porque realmente ellos no llenaban las expectativas de los religiosos. Ahora te voy a hacer una pregunta. ¿Sabe que las personas, todos los seres humanos, siempre andamos buscando llenar las expectativas de los demás? Siempre estamos buscando ver y que los demás aprueben lo que yo estoy haciendo. Y cuando la gente no nos aprueba, nos sentimos mal. Pero sabe que en el reino del Señor es diferente. Él no está esperando que usted me apruebe. Y yo amo mucho que usted pueda aprobarme, pero sería nada si Él no aprueba lo que yo estoy haciendo, porque lo más importante es que Él apruebe lo que yo estoy haciendo. Y los fariseos estaban allí y eran expertos en criticar y eran expertos en señalar el pecado del otro. Y el Señor les dice en uno de sus textos: ustedes los fariseos son expertos en limpiar el plato y el vaso por fuera, pero por dentro ustedes dejan todo lo sucio. Son como sepulcros blanqueados. Y usted se recuerda de esa parábola del publicano y el fariseo, y dice que algunos que se sentían justos a sí mismos, y muchos somos así. Ay, que el hermano, mire, yo recuerdo que cuando el pastor Jimmy Swaggart cayó en aquel adulterio, la organización de donde él era lo expulsó. Le cerraron canales de televisión. Los cristianos condenaban al pastor Swaggart. Y alguien, una vez que estábamos hablando de él, dijo: ese hombre no tiene Dios. Y entonces yo me recordé de David. ¿Sabe por qué? Porque David dice la palabra que era un hombre conforme al corazón de Dios. Pero David era un hombre que por estar de ocioso, por no ir a la guerra cuando los reyes estaban en la guerra, él se pasea un día en la sala de su casa y de repente ve a una mujer bañándose. Allá a lo lejos estaba Betsabé, y Betsabé era linda. Hoy usted ya no va a ver así. Hoy usted solo se pasea por su teléfono, abre el WhatsApp, abre el TikTok, abre el YouTube, abre lo que usted quiera, y allí salen las mujeres chulonas bailando. Y ahí salen todos. Y pasamos criticando a la esposa, que la esposa no haga aquí, que la esposa no haga allá. Pero seguimos y somos grandes seguidores de mujeres que ahí enseñan todo, y somos celosos con nuestras esposas. Pero los hombres no cuidan su vista. Y allá estaba David, y vio a Betsabé de lejos y dijo: esta mujer me gusta a mí. Y la mandó a llamar. Y me imagino una Betsabé que dijo: no me puedo negar al rey, aunque era casada. Y a veces hacer lo correcto va a tener un costo grande, amados hermanos. Así que Betsabé llega, David hace su pecado con Betsabé, pero como David quiere esconder, como muchos queremos esconder lo que está a la vista,
manda a llamar a Uría Eteo para que Uría Eteo vaya y se acueste con su mujer, y el Señor no lo permite. Uría Eteo dice: no, yo no puedo estar allá con mi esposa celebrando mientras mis compañeros están en la guerra. Así que David, ahora, como ve que no le funciona su primera estrategia, hace una segunda estrategia y lo emborracha. Y como ve que la segunda tampoco le funciona, ni borracho fue a la casa, ahora él tiene que cometer homicidio. ¿O no fue un homicidio? Fue un homicidio. Y él dice: pónganme a Uría Eteo en la primera fila, y cuando esté bien arreciada la guerra, déjenmelo solo. Y el Señor perdonó a este hombre. Yo le voy a dejar de deber que lea el Salmo 51. Ahí está esa oración. Así que el Señor perdonó a David. Aunque le dijo que de su casa nunca se iba a ir la espada. Ahora, ¿qué quiero decirle? Si lo perdonó a él, él puede perdonar a cualquiera. Nosotros debemos de quitarnos la religiosidad contra todo el que la tengamos y vernos a nosotros mismos. Debemos ser severos para criticarnos, para autoexaminarnos a nosotros mismos, y compasivos para criticar al otro, porque somos expertos en señalar el pecado del prójimo, pero no el nuestro. Nosotros somos expertos en decirle: es que el hermano es chambroso, es que el hermano es aquí, es que el fulano es allá, es que este y aquel. Criticamos todo, pero no nos criticamos a nosotros mismos. Y el Señor quiere que nosotros dejemos de ser ese tipo de religiosos. Miren, los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis con publicanos y pecadores? Y realmente la Biblia condena la homosexualidad, pero Dios quiere libertar a los homosexuales, hacerlos libres. Dios condena la prostitución, pero Dios quiere hacer libre a las prostitutas y romper las cadenas en ellas. Dios condena las drogas, pero quiere ser libre al drogadicto, y solo puede ser con la sangre de Cristo. Los alcohólicos anónimos no pueden liberarle el alcoholismo. Los narcóticos anónimos no han podido liberar a un montón de insanos de las drogas, ni tampoco ninguna cosa ha podido liberar al que ha estado metido en la prostitución. Pero hay un Cristo que liberta y rompe las cadenas, y dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Ese es el Señor Jesús. Y mire, y dice: los escribas y los fariseos murmuraban. ¿Y qué es murmurar? Ay, ya vieron a la pastora Irsi como ven. No ayuda en nada. Todos trabajando y la pastora Irsi sentada, murmurando. Ya vieron, otra vez va a predicar la hermana Angie, solo ella la ponen. Y ya vieron, y empezamos con una gran murmuradores. A mi ver, fulano de tal no debería estar ahí. Yo muchas veces le he fallado al Señor en eso. Y el Señor muchas veces me ha tenido que decir: ¿y quién eres? Mire, una vez estábamos Ana y yo criticando a alguien, y las dos estábamos en una comidilla. Y usted diría: hermana Angie, sí, la hermana Angie. Bueno, y oré, me fui a acostar. Señor, gracias por el día que me han dado, en paz me acostaré, así mismo dormiré, amén, va. Pero en la madrugada yo oí que me dijeron: levántate. Y entonces, está sucia, me dijeron esa vez. Me quedé: ¿por qué? Tu lengua expulsa sapos y serpientes, ¿sabes? Porque yo había estado hablando de una persona cristiana y había estado diciendo que realmente estaba mal. Y el Señor me dio a mí esa gran lección. Y yo entendí
que yo no puedo criticar a otro, porque yo no sé lo que Dios va a hacer con él, porque realmente yo puedo verlo de una manera compasiva como Dios me vio a mí. Porque mire, cuando aquellos hombres fariseos llevaron a la mujer pecadora, ellos llevaron a la mujer, pero no llevaron al hombre, solo la llevaron a ella y le dijeron: maestro, la hemos encontrado en adulterio. ¿Qué dices tú? Ahora le pregunto, si el maestro no hubiera estado allí, ¿qué cree que hubiera pasado? La apedrea, porque ellas debían morir apedreadas. Y el Señor, eso es como que usted y yo por eso le digo esta noche, hagámonos un autoexamen, todos los que estamos aquí esta noche. ¿Y qué tal que el Señor Jesús viniera y usted le dijera: Señor Jesús, yo considero que la iglesia está así, 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 y este no debe de ser pastor, y este no debe estar en el altar, y mira, Señor, y el Señor comenzara: Angie Rodríguez, Martita Arias, Mita Galán, hermana Blanca, y empezara nombre por nombre. Y nosotros esperando que el Señor haga algo por el que nosotros consideramos indigno. Imagina que el Señor Jesús se levantara y nos dijera: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Porque nadie podemos decir que no hemos fallado y que no hay áreas que necesitan de nosotros ser mejoradas. Hay muchas áreas y el Señor quiere que no seamos como los fariseos y como los publicanos. Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Y hemos olvidado que la iglesia es un hospital para almas enfermas. En la iglesia es un hospital donde nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos como enfermos que venían deshidratados, y el suero del Espíritu Santo nos empezó a dar vida y vida en abundancia. Pero que vienen otros y vienen en la misma condición. ¿Se imagina usted ir a una gran fiesta, estar en un gran banquete y que a ese banquete llegue alguien bien enfermo y necesitado? Estaría en el lugar equivocado. Pero este lugar es un lugar que Dios quiere que usted y yo seamos gente que tiene misericordia, que recuerda que aquel que viene necesitado y tiene defectos de carácter y tiene inseguridad y tiene culpa y tiene cosas que necesita mejorar, yo lo mire, pero me mire a través de mí a él y diga: yo también era así, todavía tengo áreas que necesitan mejorarse de mí, necesito mejorar mi carácter, necesito aprender a guardar silencio, necesito aprender a tener fe. Yo necesito, en vez de querer ser yo un juez, ser alguien que tiene misericordia. Eso quiere el Señor de usted y de mí. Y el Señor dice que Él no vino a sanar a los sanos. Pero si usted mira a comparación, si fuésemos ahorita al hospital San Rafael, ¿cómo está ese hospital ahorita? Y usted y yo estamos aquí espiritualmente. El mundo es un lugar de enfermos y de insanos, leprosos que necesitan ser sanados, matrimonios que necesitan ser restaurados, jóvenes que necesitan ser rescatados, ancianos que necesitan nuestra ayuda, presos que necesitan nuestras oraciones. Gente que necesita que quizás solo le demos una palmadita en el hombro y le digamos: sigue adelante porque Cristo te ama. Sigue adelante porque lo que estás haciendo, aunque no lo valoren los hombres, lo valoro yo. Y el Señor eso quiere de usted y de mí. Entonces quiero terminarle con esto esta noche. Mire, dice que el Señor les dijo: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor Jesús estaba en aquella gran mesa, porque dice que Leví o Mateo
preparó un banquete y en la cultura antigua ponían una gran mesa y en esa mesa se sentaban todos. Allí estaban esos publicanos, allí estaban los doctores de la ley, allí estaban los fariseos y ellos siempre llegaban y buscaban los primeros asientos. Por favor, no me vayan a sentar allá atrás porque yo soy la predicadora. Por favor, yo soy el cantante fulano de tal. A mí no me vaya a dar agua de bolsa, solo Eviandem. Y el Señor se nos queda viendo y dice, ay, mi pobre hijo, olvidó que él era un leví. Y ahora se convirtió en un fariseo el Señor. Este hombre se convirtió en un fariseo. Y somos así, hermano, fariseos. Criticamos a medio mundo, pero no nos criticamos nosotros. Entonces, el Señor está cansado de una iglesia de gente perfecta y quiere que nos miremos a nosotros mismos como lo que somos, gente imperfecta, que va a ir donde el que está a la par y le va a decir, yo sé que no está fácil, pero Dios está contigo.